Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad, pues, es para mí un placer presentar al presidente del ministerio Llegó la Hora, el hermano Eliezer Negrón, evangelista del Señor. En esta oportunidad él nos va a traer algo de su testimonio, pues yo le he pedido a él que el hermano tiene pues, un testimonio que es de gran bendición para muchas personas, y yo personalmente le pedí este detalle, que él nos contara algo de su testimonio. O sea, por un lado cantamos, pero por el otro lado quería que llegara este testimonio a muchos de ustedes. Dios les bendiga, y nuestro hermano Eliezer Negrón con nosotros. Dios bendiga a todos nuestros oyentes en este día. Para mí es un placer poderles saludar a ustedes a través de esta grabación. Mi nombre, como dijera nuestro hermano Marino, Eliezer Negrón. Nací en un barrio del pequeño pueblo de Canóvanas, en el barrio Cubuy de Canóvanas. Procedo de una familia que era muy pobre y una familia numerosa. Desde niño fui muy enfermizo, padecía de asmas y fatigas muy fuertes. Aún al nacer me contaba mi mamá que nací casi muerto. Desde pequeño sufría mucho por el asma. La situación económica en el hogar de mi madre era muy mala. Mi mamá hacía zapatitos de lana para niños y los vendía para podernos mantener. Nuestra comida eran viandas al mediodía y viandas en la tarde sin ninguna clase de carnes, ya que no había para comprarla. Yo a la edad ya de 7 años tenía que labrar en el campo, y para poder ayudar un poco en nuestra situación tenía que recoger café del suelo y al final de la semana lo vendía, y me hacía de 40 a 60 centavos a la semana, y con esto ayudaba a mi mamá. Iba a la escuela que quedaba como a 2 horas de casa, estudiaba, y al llegar tenía que irme a trabajar al campo para ayudar en la casa. Para ir a la escuela me ponía pantalones con muchos remiendos, ya que no había otros para usar. Usé zapatos ya en mi 6º grado de escuela, zapatos que facilitaba el gobierno por solamente 50 centavos y que nadie quería ponerse. Yo le era de burla a ellos, a todos los estudiantes, por mi forma de vestir y sin zapatos. Yo lloraba y le contaba a mi mamá lo que me sucedía, pero ella nada podía hacer. Mi enfermedad y mi situación eran terribles. Yo decía, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no hace algo y nos permite sufrir tanto? No tenía respuesta de ningún lado. En mi casa, mi abuela y mi tío me pegaban mucho. Si alguno de mis hermanos hacía algo malo, yo pagaba los platos rotos. Muchas veces me daban sin misericordia. Hubo momentos en que eran tan fuertes los azotes que botaba sangre de mi cuerpo. Me decían que tenía que aprender. Si yo no iba a buscar leña al monte para poder cocinar y buscar el agua al pozo, ellos me pegaban, aunque estuviera enfermo como estaba. Oh, qué días terribles aquellos. Muchas veces deseé la muerte. Le echaba la culpa a Dios. Si me pegaban los niños en la escuela, al llegar a casa se lo decía a mi madre, que me dieron, y ella también me pegaba, porque decía que yo no tenía que pelear en la escuela, aunque yo no fuera el causante del pleito. Tenía yo 11 años y era mediodía cuando le dije a Dios, si tú existes, quítame la vida, no soporto más esta vida. No soportaba el abuso, no soportaba la miseria, la enfermedad que quería acabar con mi cuerpo. Estaba en el cuarto, en mi hamaca donde dormía, ya que mi hamaca fue mi cama desde mi niñez hasta que salí de Puerto Rico a los 17 años. Allí, como a las 12:30 del mediodía, escuché un coro angelical que provenía desde los cielos. Todos cantaban y decían, cuando a solas y triste me hallaba, sin consuelo ni paz yo encontré. Yo clamé al que salva las almas y al cuerpo le da sanidad. Me gocé mucho al escuchar aquello. Se lo dije a mi mamá y ella no lo oía, pero yo sí podía oírlo todo. Todo pasó. No hubo sanidad en mí. A los pocos meses salí al río con unos amigos a bañarme. Nos tiramos al río y yo perdí las fuerzas. Descendí a lo más profundo del pozo y me acordé de mi mamita. Dije, Señor, si tú existes, si es verdad que tú existes, cuida a mi mamá.
que no sufra por mí, que no sufra al saber de mi muerte. Soy el único hasta ahora que le ayudo. Por favor, ayúdala. Y así bajé a lo profundo del pozo. De pronto sentí que me salía del cuerpo y salí hacia afuera. Sentí que me alaban como un imán ala algún objeto y descendí hasta un lugar horrible. Habían en aquel lugar millares de personas que gritaban y maldecían. Era un lugar de tormento. Allí yo lloraba y gritaba. Estaba en el mismo infierno. De pronto me alaron hacia arriba y estaba otra vez en el río. Me empujaron y descendí al agua y entré en el cuerpo que estaba inerte en lo profundo del agua. Habían pasado como 6 horas y cuando me sacaron del agua, yo les dije a aquella gente: vengo del infierno. Nadie podía dar crédito a aquello. 6 horas en el agua y volví a la vida. 11 años. Cuando esto sucedió, no busqué a Dios. Iba a una casa donde se celebraban servicios evangélicos y muchos me predicaron. Yo a todo decía que sí, pero era para poder estar aunque sea lejos de mi casa, porque estando lejos de mi casa sentía un poco de más tranquilidad. Mi mamá ahí era donde único me dejaba ir. La lucha continuaba. Me vi envuelto en muchos peligros de muerte. Mi enfermedad continuaba. Seguí en la escuela con dificultad y trabajaba labrando en el campo con una azada. Mi tío me había dado empleo. Me pagaba 50 centavos al día y muchas veces trabajaba hasta que ya estaba oscuro. La mayor parte de las veces no me pagaba. Todo lo que ganaba era para ayudar a mi madrecita y mis hermanos. A los 17 años solicité un permiso de parte del Departamento del Trabajo para poder trabajar. Me mandaron a hacer un examen físico al Centro Médico de Río Piedras, Puerto Rico, y al concluir me dijeron que tenían que hablar con mi mamá. Era urgente, me dijeron. Me dieron $5 para que regresara a buscar a mi mamá. Yo dije que sí, que la iría a buscar. Luego el médico habló con otro médico y yo escuché lo que le dijo. Yo estaba escondido escuchando la conversación. Le dijo que yo tenía leucemia en la sangre y estaba muy avanzada. Oí cuando le dijo: este jovencito no durará 1 año. Cuando yo oí aquello, me fui con 2 amigos míos al departamento de migración y salí fugado de mi casa con un nombre y un seguro social falso, hacia los campos de los Estados Unidos. No le dije a nadie mi situación. Yo no quería morir en mi barrio y saber lo que sufriría mi madre. Dije: si muero, que sea en los Estados Unidos y lejos de mi casa. Me fugué a los Estados Unidos. Oh, cuánto sufrió mi madre cuando supo que yo me había fugado de Puerto Rico hacia los campos. Cuánto sufrí yo en aquellos lugares. Yo quería morir trabajando para poder ayudar a mi familia. De los campos nos fugamos junto a mis 2 amigos al estado de Nueva York. No me fue fácil. Me recibió una señora llamada Juanita, que me recibió con mucho aprecio. Me trató como su propio hijo. Allí enfermé y pensé que sería mi fin. 27 días muy enfermo. Nunca les dije a ellos cuál era mi enfermedad. Recordaba las palabras del médico que decía: no durará 1 año, y sabía que ya la hora se estaba aproximando. Mi dolor no era morir, sino cómo yo ayudaría a mi mamá, cómo ella pasaría. Pero yo quiero decirles que pasó aquellos momentos, pasó la crisis y me fui a trabajar. Pasó el tiempo y me enlisté en un gimnasio de boxeo para boxear. Practiqué el boxeo aficionado por poco tiempo. Quería dinero y firmé como profesional. En el examen médico salí lleno de salud. No había enfermedad.
Me chequearon la sangre y estaba todo bien. Y entonces comencé a pelear. Ayudaba a mi mamá todo lo más que podía. Le hice una casita de madera. Le enviaba para la ropa y para la comida de ella y mis hermanos. Corría el tiempo y yo disfrutaba ahora de lo que había sido privado por tantos años y por mis luchas. Comencé a disfrutar de las fiestas, de los bailes, de los banqueteos. Un día se me apareció en mi cuarto un personaje. Tocó mi cuerpo y recuerdo que eran como las 10:30 de la noche. Salí de mi cuerpo y me dijo: Eliezer, ven conmigo. Y me llevó al cielo. Me dijo: yo soy Jesús y yo te amo. Me llevó a partes tan lindas y me mostró cosas tan bellas que habían allí. No tengo palabras para describir cosas tan hermosas como la que vi. Vi en cierto lugar a mucha gente y aún a muchos que yo conocía allá en Puerto Rico y que habían muerto en la tierra. Eran gente cristianos que habían servido a Dios. Hablé con ellos. El Señor me llevó a otro lugar y allí vi a personajes que me dijeron que eran siervos de Dios. Uno me dijo: yo soy Noé, y me explicó la historia del diluvio. Otro me dijo: yo soy Moisés, y me explicó la historia de Israel en Egipto. Y a tantos otros personajes que me explicaron la historia y que luego más tarde pude, a través de las Sagradas Escrituras, entender aquello que ellos me habían dicho. Luego el Señor me trajo y me dejó en un lugar solo. Vinieron por mí y me llevaron a un lugar que había ido cuando estuve 6 horas en el agua. Era el infierno. Aquel ser que estaba conmigo me dijo: te has perdido para siempre. Este es el infierno. Allí vi a millares de gentes. Entre ellos vi a un tío mío que había muerto alcohólico. Otro que yo conocía fue un señor que se había ahorcado. Ellos me dijeron: estamos perdidos y perdidos para siempre. Ellos me decían: la culpa no es de Dios, sino la culpa es nuestra, porque allá en la tierra nos predicaron a Jesucristo. Recuerdo que uno de ellos me dijo: Ilia González nos predicó y nos dijo que había un infierno. Yo estaba asustado, quería salir, pero aquel ser que me había llevado allí me hablaba muy fuerte y me dijo: eres mío, nunca podrás salir de aquí. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba. De pronto eché a correr, y aquel ángel malo me seguía y me hablaba muy malo. Yo dije: Jesús, Jesús, sálvame. Y de pronto apareció Jesús y me tomó en sus manos. Aquel ángel malo que era Satanás desapareció. El Señor me dijo: has visto el cielo y el infierno, ahora tú escoges cuál seguir cuando llegues a la tierra. Me trajo otra vez a mi cuarto. Entré en mi cuerpo estaba acostado sobre la cama. Entré en el cuerpo, me sacudí, desperté, miré el reloj y eran las 5:30 de la mañana. 5 horas en el cielo y el infierno. No busqué a Dios. Le conté lo sucedido a mucha gente y todos me decían que yo estaba loco, aun cuando yo mismo llegué a pensar que así era. Un día el Señor se me apareció en Buffalo. Estaba allí para una pelea. Estaba en el hotel y el Señor entró en el cuarto. Eran como las 3 de la mañana y el Señor me dijo: he venido para que cambies los guantes y tomes una Biblia y prediques mi palabra. He oído la oración de tu padre. Le dije: Señor, sí. Pero al día siguiente le conté al manager y a los que conmigo estaban lo que me había pasado y ellos me dijeron que era la tensión de la pelea. Me olvidé del asunto. 3 años más tarde, Dios me salvó. Iba para Roma en esos días y ahí fue cuando Dios me salvó. Yo no pude llegar a Roma, ni pude llegar a España como tenía planeado aquel 21 de julio del 1974. Allí Dios salvó mi alma. Hoy le sirvo a Dios con todo mi corazón. Me llamó a predicar su palabra. Me llamó a decirle al mundo que solo hay 2 caminos: el camino de vida en Cristo y el camino de muerte. No ha sido fácil. He sufrido mucho desde mi niñez.
Ahora en el Evangelio no ha sido fácil tampoco, pero estoy feliz. Dios me dio una tremenda compañera, mi querida Nelly. ¿Cómo me comprende? Tengo 8 hijos. Dios me ha bendecido en todas partes. Jugué todo mi dinero, jugué hasta la camisa. Cuando Dios me salvó, debía como cerca de $84,000. Cuando Dios me llamó al ministerio, me dijo: no dependas de nadie, yo te ayudaré. En los momentos más difíciles en que estaba, desesperado porque no tenía ninguna ayuda, y aun cuando me invitaban a predicar, gran parte de las veces me daban las gracias y no tenía que llevarle a mis hijos. Un día Dios me habló y me dijo que Él me iba a ayudar. En esos días Dios envió a un varón de Dios de la República de Venezuela, un hombre que venía de una vida de sufrimiento y pobreza. A este hombre Dios lo salvó y ahora cantaba y canta para Dios. Vino a cobijarse en mi casa por unos días con su familia. Más tarde Dios puso en el corazón de este varón que me ayudara. Oh, cuánto yo agradezco a este hombre de Dios. Me refiero a mi hermano Marino. Ha sido no mi hermano, sino mi padre. Me ha ayudado mucho. Hemos reído juntos, hemos llorado, hemos gozado. Dios ayude siempre a hombres como este varón de Dios que vio la necesidad y no cerró su corazón. Agradezco a Marino y su familia por la ayuda que me han brindado. A mi suegra Fela le agradezco, que ha venido a ser como mi madre. Mi querida mamita, que Dios la llevó estando yo en campañas en Venezuela. Yo que me la traje de Puerto Rico a Nueva York y le ayudé hasta que Dios la llamó a su presencia. Vine de Venezuela y la llevé a enterrar a Puerto Rico como era el deseo de ella. Me decía: si algún día muero, me llevas a Puerto Rico. Cumplí con su deseo. Fela es mi madre. Ella ha ocupado el lugar de mi mamá. Agradezco a mi pastor, la misionera Bienvenida Martínez, que hoy mora con el Señor, por sus consejos y ayuda. Al reverendo Bienvenido Morales, mi padre espiritual, que tanto me ayudó. A mi hermano Pastor Antonio Hernández y en fin a tantos otros que me han ayudado. A mi amado padre reverendo Sandalio Negrón, al que amo y lo amo con tanto amor. Dios sabe que es así. Me crié sin el cuidado de mi padre por razones que no vienen al caso, pero como amo a mi papá. A mi querida Nelly y mis 7 varones y mi única hija Noemí, ellos me han apoyado en el ministerio. Dios nos ha llevado a Sur, Centro y Norteamérica a predicar su palabra. A Dios le estoy agradecido por la paciencia que han tenido conmigo. Sin la ayuda de ellos no hubiese sido posible el trabajo que he hecho. Gracias, Nelly, la esposa fiel, la esposa idónea. Una vez más, a mi querido hermano, amigo y compañero en la fe, a mi hermano Marino. A él, que me ha sido una inspiración. Hoy le debo tanto a él que nunca podré pagarle por lo que ha hecho. Me ha cedido varias de sus grabaciones que me han ayudado tanto. Me han ayudado a mi familia y nos han ayudado a todos. Y termino diciendo que esto solo es una mínima parte de mi vida. Lo he hecho para así a nuestros oyentes que tengan una idea de que Dios nos ama. Y podemos decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ora por mí, ora por mi familia y ora por nuestro hermano Marino y familia. Que Dios te ha de ayudar grandemente. Muchas gracias y que la bendición de Dios sea sobre tu vida en esta hora. Amén y amén. Este fue nuestro hermano Eliezer Negrón. Si este testimonio ha sido de bendición para su vida, esperamos su carta o su llamada y continuará. Dios le bendiga, hermanos.